Las ideas en los manifiestos eran transmitidas con tal energía, una energía joven, salvaje, que podía, en el momento en el que los leía, podía escuchar las voces al leerlas, como si alguien los estuviera recitando. Me di cuenta de que no eran solamente documentos de la historia del arte, sino un material textual altamente vívido y representable. Me recordaban las obras de teatro, los textos, por ejemplo, de Sarah Kane o de Franz Wedekind. Quería entonces arrancar con esta declaración que hace Roosevelt, porque lo que me pareció sumamente interesante es que él, en la lectura de estos manifiestos, al estudiar estos materiales, lo que descubre es la potencialidad, dramática que contienen. Estos textos no fueron en principio pensados ni concebidos para ser interpretados, fueron más bien concebidos, pensados para ser ante todo leídos. Son muy coyunturales, son muy contextuales, son muy de un momento. Entonces uno entiende que pasado ese momento, pasada esa coyuntura o ese contexto, pueden llegar a quedar viejos u obsoletos. Era muy interesante que un artista descubriese la potencialidad dramática y que trabajase con estos textos como a la manera de un dramaturgista y construyese con ellos un relato que podía ser interpretado. Por supuesto que el desafío es pensar en quién puede interpretarlos, quién puede prestarles el cuerpo, quién puede encarnar estos textos que no son a priori textos dramáticos, que son textos conceptuales. Claro que Roosevelt cuenta con una aliada increíble, cuyo talento no tiene techo, no tiene límites. Sabemos que ellos tienen una relación de amistad desde hace años, que fueron presentados por Thomas Ostermayer, que es un dramaturgo y director alemán, y que venían craneando, venían pensando desde hacía ya mucho tiempo un trabajo en colaboración. Qué desafío cuando uno cuenta con un artista como Cate Blanchett, que no podemos, desestimar su reconocimiento internacional, es una actriz consagrada, es una actriz premiada. ¿Cómo realizar una obra sin que esto se ponga de manifiesto o esté por delante de la obra misma? Yo creo que la elección de Blanchett, no solamente por su talento, ha sido muy acertada porque justamente o precisamente porque es una actriz, además de muy talentosa, sumamente inteligente, que entiende que en esta pieza cumple una función y que precisamente ella, con su interpretación, es muy funcional a este dispositivo que se despliega. Un dispositivo que, como habrán visto, es realmente muy sofisticado y muy ambicioso. En la Bienal de Performance exhibimos la versión lineal del film, pero aquí ustedes pueden verlo en todo su despliegue, tal como fue concebido por Roosevelt, que además tiene formación no solamente como cineasta y como artista visual, sino como arquitecto. Vale decir, entiende el espacio expositivo como un espacio poético. Entonces, aquí ustedes, como les digo, ven, desplegada esta máquina poética que consta de 13 pantallas, un trabajo que está realizado, o pensado, concebido para ser exhibido, no de manera lineal como se vio en mayo aquí en Buenos Aires, sino como lo están viendo ahora en proa, una instalación de 13 canales, 13 pantallas en simultáneo. Esa simultaneidad nos obliga a nosotros a ir como recorriendo la obra y de alguna manera también absorbiéndola de manera fragmentada, uniendo quizás esos cabos o armando, si se quiere, ese gran rompecabezas, uniendo las piezas del mismo para también construir nosotros mismos una propia dramaturgia, un propio relato a partir de este gran relato que se despliega en 13 pantallas en simultáneo, en donde lo sonoro también cumple un factor esencial, fundamental. A veces percibimos estas voces que contaminan el espacio de las otras, pero otras veces percibimos una voz que se constituye como un coro, como un canon, al unísono, por momentos. Entonces hay como un trabajo muy sofisticado y en muchos niveles, no solamente lo que transcurre en cada una de las pantallas, la imagen, la situación que allí se desarrolla, sino después también lo que sucede a partir del conjunto, de la combinación de todas estas pantallas funcionando al unísono.
Entonces quería destacar entonces no solamente el exquisito y sofisticado trabajo de puesta en escena, de puesta en cámara, de elección de locaciones que hace Rosfeld como gran cineasta, sino también, por supuesto, de la inserción de Blanchett como intérprete a partir de estos personajes que parecen ser personajes muy idiosincráticos, casi maquietas, ¿no es cierto? Casi personajes que podríamos describir como arquetipos, la rockera, la coleccionista de arte, la científica, el vagabundo, la corredora de bolsa, la viuda en un funeral, la titiritera, la manipuladora, la coreógrafa. Quiero decir, son personajes que a priori no son familiares porque representan arquetipos. Sin embargo, es la actuación de Blanchett y desde ya el contenido de las palabras, del texto y del material textual con el que ella trabaja que permite, digamos, de alguna manera disolver si se quiere, las fronteras que esos personajes tan maniqueos, si se quiere, delimitan y expandirlo hasta el infinito, digamos, ¿no? Justamente porque me parece a mí una actriz, una intérprete que entiende también la noción de infinito desde lo interpretativo. Esto ya es una categoría desde ya poética y un análisis muy subjetivo que yo hago, pero creo que en ese sentido es bien interesante. Podríamos tomar cualquiera de las 13 secuencias de Manifiesto, por ejemplo la de la madre aquí conservadora o incluso la de la locutora de noticiario. Allí además hay un guiño bien interesante porque ella, Kate, una vez más en un juego de espejos se vuelve como a desdoblar dentro mismo de la misma, incluso de la misma, del mismo fragmento y mantiene un diálogo consigo misma que es sumamente interesante y sumamente divertido, ¿no? Pero bueno, eso era algo que a mí me interesaba básicamente destacar. Primero, entender cómo el artista extrae de un material que a priori no es dramático, extrae sus potencialidades dramáticas. Cómo elige a una cómplice, a una colega y a una artista y cómo trabaja en colaboración con ella. Aquí me parece que realmente el crédito de la pieza les corresponde a ambos y con esto no quiero desmerecer desde ya ni a uno ni a otro, sino todo lo contrario, entender cuán fuerte y cuán potente puede ser un trabajo que tiene tal raigambre colaborativa, ¿no? Y por otro lado también destacar cómo cada uno de ellos se concibe como una función dentro de un sistema. El sistema es la pieza, Manifiesto, tal como la han visto aquí en proa, con sus 13 canales, con sus pantallas, con su sonoridad envolvente y con sus textos tan relevantes, ya en términos históricos, en términos artístico-históricos. No voy a hablar de los manifiestos porque sé que hubo aquí notables colegas que los han desentrañado tan minuciosamente como lo han hecho Rosfeld y Kate Blanchett, pero sí me interesaba por ahí poner de relieve o de manifiesto, insisto, este maridaje perfecto entre intérprete y director, o entre actriz y artista, al punto en que se diluyen, digamos, las fronteras y ya no se sabe dónde empieza y dónde termina el trabajo de uno u otro. También quería destacar algo que me parece que sobrevuela la obra y que es interesante, sobre todo cuando se trabaja con este tipo de materiales, digamos que son huesos duros de roer en términos conceptuales, y es como cierta, no liviandad, no quiero utilizar esa palabra, pero sí como cierta estrategia de volver un material que puede ser críptico, volverlo diáfano, volverlo claro. Y esto tiene también que ver, creo yo, con algo que se articula desde la actuación, desde el juego de la actuación, ¿no es cierto? Escuchar, por ejemplo, a la coreógrafa
decir los textos de Yvonne Rainier o escuchar, por ejemplo, bueno, hay infinitos ejemplos, cada uno de los personajes enuncia muchos fragmentos de manifiestos, eso también es bien interesante, esa operatoria que hace Roosevelt y ese cut and paste, ¿no? Esa manera de editar los diferentes fragmentos de manera que nosotros también vayamos como recibiendo un caudal de información que a priori parece inabordable o parece demasiada o parece como una sobrecarga de información. ¿Cómo hace que nosotros podamos conectar o entrar muy fácilmente o de manera como muy diáfana a materiales que son a priori bueno, sumamente complejos? Y lo hace a partir de situaciones que guardan en alguna medida una sutil relación con el humor. Desde ya, esta es una escena que ejemplifica claramente lo que estoy diciendo. También la mencionada escena de la locutora de televisión conversando con la corresponsal que está en el móvil en exteriores, ¿no? Digamos, allí hay indefectiblemente también un guiño que hace que el material atraviese nuestros poros de una manera como muy llana y muy directa, y yo creo que el humor de alguna manera es la herramienta de la que se valen tanto intérprete como artista para que eso suceda. Vamos a ver un fragmento de este manifiesto en particular, para que yo además pueda tomar un trago de agua. Es interesante cómo uno primero queda cautivado desde ya por el set, por la escenografía, por la puesta de cámara, por la caracterización de los personajes, pero muy sutilmente uno va ingresando al universo y va empezando a escuchar más y más las palabras y empieza como a hacer abstracción de todo aquello que es, si se quiere, decorado, ornamento en la escena, en donde las palabras empiezan a tener peso precisamente porque se instala, digamos, como muy claramente y de manera muy diáfana la situación. Y es interesante también cómo en este juego casi dialéctico, digamos, ponen en tensión, el artista y la intérprete ponen en tensión, digamos, el material con el que están trabajando, porque muchas veces a un material dado, un manifiesto X, le conceden, le otorgan una situación o una caracterización o un personaje que está como en las antípodas. Este juego también nos permite a nosotros, digamos, jugar dialécticamente, poéticamente con los materiales y de alguna manera, digamos, deshacernos de la carga simbólica y de cierta solemnidad que algunos de estos textos desde ya también tienen por el peso que se les ha otorgado, bueno, en la historia del arte a los manifiestos en general. Algunos se preguntan, ¿han quedado obsoletos estos materiales? ¿Están muertos? ¿Son letra muerta? ¿O se pueden revisitar? ¿O ese fuego se puede reavivar? ¿Esa llama se puede volver a encender a partir de una nueva interpretación, a partir de una nueva aproximación, incluso lúdica? Porque hay Lars von Trier, él cita el manifiesto de Lars von Trier, que para algunos ha quedado no solamente obsoleto, sino casi ridículo, y él lo pone en boca del personaje, de la maestra, de niños, y casi también, a partir de una humorada, también está diciendo, bueno, este tipo de manifiesto tan radical, que en su momento puede ser tan irreverente, hoy puede ser material a partir del cual nosotros podemos reflexionar en términos lúdicos, ¿no? Y entender que fue un momento. Y bueno, ¿cómo se revisa? Hoy se puede revisitar por ahí, quizás en estos términos. Hay otros que todavía no han perdido mordida para mí, hay otros que vuelven a recobrar fuerza, hay otros que, bueno, que leyéndolos con la historicidad a favor y bajo una lupa contemporánea, bueno, nos siguen poniendo la piel de gallina. Eso también es interesante. O sea, yo creo que el manifiesto de Roosevelt oscila
oscila entre la reflexión respecto de cuáles son aquellos que han perimido y cuáles no, cuáles siguen vigentes y cuáles siguen todavía hoy teniendo mordida, cuáles nos siguen interpelando, de cuáles nos podemos reír, cuáles todavía nos pueden emocionar. Creo que ha hecho un trabajo exhaustivo y minucioso, que ha desmenuzado un corpus de manifestos impresionante, impactante, incluso muchos yo de los cuales no tenía conocimiento. Y me parece que su trabajo también es magistral, como les decía antes, en términos dramatúrgicos, ¿no? Porque rastrear aquellos pasajes de esos manifestos, hacerlos combinar de la manera en que los hace combinar, digamos, hay un trabajo ahí de artesano o de constructor, volviendo siempre a la metáfora del arquitecto, que me gusta también mucho, que es muy relevante, que es muy valiosa y que nos hace pensar esto que vos estás pensando. ¿Cómo a alguien se le puede haber ido la vida en esto en algún momento? Y en otras ocasiones, bueno, cuán vigente todavía o cuánto laten estas palabras aún hoy, o cuán relevante volver a pensarlas, volver a escucharlas, volver a dejarlas expresadas, aún a partir de formatos nuevos, renovados, ¿no? Que creo que es la novedad, si se quiere, o el aporte que hacen estos dos artistas a partir de esta pieza en particulares. Bueno, echemos luz sobre textos harto conocidos algunos ya súper transitados, pero bueno, desde una perspectiva, desde una óptica nueva, renovada, en algunos pasajes con infinita ternura y frescura y en otros con mucho cinismo y con mucha ironía y casi también con cierto espíritu crítico también, ¿no? Con un fuerte espíritu crítico. Hay una reivindicación, hay un homage, hay un homenaje y también hay una crítica. Pero bueno, estos materiales resisten todo eso y eso no es poco. Y en ese aspecto creo yo que no están nada muertos todavía los materiales. Estos manifiestos normalmente fueron gestos urgentes, ¿no es cierto? Y era aquí y ahora, era una batalla. Y nosotros tenemos la inmensa ventaja de la posibilidad de desmenuzarlos en términos reflexivos y de mirar la historia por detrás de nuestras espaldas y decir, mejor dicho, y construir un collage de imágenes como lo hace Rosfeld, para las cuales que antes no existían para esas palabras. Hoy podemos proveer a esos manifestos de imágenes que antes no existían. Rosfeld al comienzo de su carrera dijo: no voy a filmar, no voy a crear nuevas imágenes, el mundo está saturado de imágenes, tengo suficiente material de archivo, voy a hacer con esto mi obra. Hubo un momento, un punto de inflexión desde ya, en donde él empezó a crear sus propias imágenes. Pero evidentemente esas nuevas imágenes dialogan constantemente con la historia. Y creo que en este trabajo es destacable lo que vos decís, ¿no? Porque es un trabajo realmente muy contemporáneo y que se nutre de los recursos propios del arte contemporáneo. Digamos, ustedes saben que en términos técnicos es de una sofisticación brutal esta pieza. No tengo que decirles, porque tampoco lo sé, pero lo imagino, las complejidades técnicas que debe haber tenido este rodaje, que además fue una épica. Quiero destacar que realizaron esta obra en días de rodaje, en apenas 13. Para todo aquel que haya hecho cine o que tenga algún conocimiento de este lenguaje, sabe que eso es una verdadera épica. Me imagino que por supuesto el periodo de producción de logística fue mucho mayor, pero bueno, digamos, él hace uso de las herramientas técnicas propias del arte contemporáneo y dota a esas palabras y esos manifiestos y a esos escritos de imágenes muy contemporáneas, porque entiende que tiene la historicidad a favor.